Queridos hermanos, estoy contento que nos haya tocado este tema que acabamos de escuchar, comunión con el Padre y con el Hijo, porque es realmente delicioso, exquisito. Comunión con el Padre y con el Hijo. Y para empezar, tendremos una lectura en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, empezando en el verso 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Pues, muy amados hermanos, a guisa de introducción, diremos que, ya que el tema de esta mañana es la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, diremos que la palabra griega que se traduce por comunión significa tener en común, participar en común o compartir. O sea, participar varias personas en un solo objeto. Es algo así como el aire que respiramos, común a todos. Denota también compañerismo. Esta es una breve definición del término que se traduce en castellano por comunión. Ahora ya abordando el tema y con el primer punto, vamos a ver lo que llamamos la comunión con Dios perdida. En el Edén, palabra que significa delicia, y realmente era un lugar de delicias, en el Edén, existía perfecta comunión y compañerismo entre Dios y el ser humano. El tiempo que duró lo desconocemos, pero sí sabemos que Dios trató con Adán y Eva durante un tiempo
con una comunión perfecta. Ahora bien, esa bendita comunión quedó rota por el pecado de Adán y Eva. El pecado siempre hace separación. El pecado rompe esta comunión. Y así fue. La comunión quedó rota. Pero luego pasamos ya, acto seguido, al segundo punto, que titulamos la comunión con Dios establecida. Dios, al impulso de su infinita gracia, toma la iniciativa y establece una comunión no ya con el ser perfecto, que era Adán antes del pecado, sino una comunión con los seres pecadores, como tú y como yo. La comunión con Dios establecida. Y veremos que es comunión con el Padre y comunión con el Hijo. Ciertamente, durante años y siglos, Dios, a través de símbolos, tipos, figuras, profecías, etc., había manifestado su interés de establecer comunión con el hombre. Pero de un modo real no se efectuó hasta que vino el Hijo de Dios a hacerse hombre. Esto podemos verlo en cuanto al aspecto negativo, por lo que dice el autor de los Hebreos en el capítulo 9, el versículo 8. Hebreos capítulo 9, verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Todo aquel sistema que abarcaba el templo, los sacrificios, los sacerdotes, etcétera, etcétera, no era más que una prefiguración. Pero en tanto que durase esta prefiguración, no había un camino expedito para entrar en comunión con Dios. No era la realidad, sino una figura de la misma. El camino no estaba abierto, estaba vedado. Pero cuando llegamos a la porción que hemos leído, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, entonces vemos que a través del Verbo encarnado se establece esta comunión con Dios establecida. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora ya hay una comunión real con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esto de la comunión con Dios es mucho más que una frase. Es una realidad bendita que muchas veces la dejamos a un lado, no la tenemos en cuenta en todo lo que ella significa. Pues según expresión del apóstol Pedro, es algo así como participar de la naturaleza divina. Nosotros, pecadores perdidos, extraviados, indignos, llegamos a ser nada menos que participantes de la naturaleza divina. Así lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 1. Con permiso me pongo en pie porque me encontraré con mayor libertad. Segunda
de Pedro, capítulo 1, verso 4. Es aquí el apóstol Pedro quien dice: Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Esto es sencillamente maravilloso. Esta es una realidad que no hallamos para ella palabras con que expresarla. ¿Cómo podemos profundizar esta verdad? Que tú y yo lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, o de otro modo, tener comunión con la naturaleza divina. Y sin embargo, es cierto para todos los hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Ahora, esta comunión con Dios, una vez que Cristo estuvo en la tierra, Él mismo la prometió como un hecho seguro. Según leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 20 al 23. Aquí es Cristo ya quien está hablando y dice: en aquel día, ¿qué día? Pentecostés. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esta es la comunión bendita. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Hacer morada con él es una expresión gráfica de la comunión que vendría a tener Dios con nosotros. Por consiguiente, ya tenemos esta comunión establecida por Dios, que en un momento determinado, durante el ministerio de Cristo, cuando la cruz estaba muy cerca, la prometió a los suyos. Pero es también comunión suplicada por Cristo. Cristo se puso en contacto con el Padre y oró, según aquella oración intercesora que hallamos en el capítulo 17 de este mismo Evangelio. ¿Qué dijo? Entre otras cosas, hallamos las siguientes. Capítulo 17, versos 20 al 26. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Esta es la verdadera y única comunión que vale a los ojos de Dios. Uno en Cristo. Uno en Cristo. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado,
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto es comunión con Dios suplicada por Cristo en su oración intercesora. Resultado es la Iglesia de los santos. Y la Iglesia de los santos, la genuina Iglesia, la única Iglesia, está compuesta de los creyentes en Cristo. La Iglesia de los santos es realmente el compañerismo amistoso con Dios. Comunión con Dios. Compañerismo amistoso con Dios. Enoc, durante sus largos años, anduvo con Dios, comunión y compañerismo, y lo llevó Dios hasta llegar a la comunión perfecta. Enoc anduvo con Dios en compañerismo amistoso. Esto es lo que tú y yo podemos y debemos disfrutar si tenemos comunión con el Padre, compañerismo amistoso. Esta comunión es viva, no es organización humana, es comunión viva, comunión bendita, comunión gloriosa, comunión feliz. El apóstol Juan, hablando como uno de los testigos de lo que vieron, oyeron, palparon con sus manos, algo que comprobaron, no lo predicaron por haberlo recibido como un asunto fruto de la magia, del ingenio humano, de una noticia, sino como algo que vivimos, que palpamos, de lo que somos testigos presenciales, de vista, de oído, le vimos, le palpamos. Pues todo esto es lo que os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Y entonces dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, recuerdo muy bien, como si fuera ahora, que en mis primeros años de vida cristiana, cuando me dirigía al banco hispanoamericano donde trabajaba, tomaba el tranvía y muchísimas veces este texto constituía la base de mi meditación. Rememoraba, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Le daba vueltas y lo volvía a meditar. Me parecía imposible, pero era una realidad que constituía y constituye un gozo para mí, como espero lo sea para vosotros. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con Dios establecida. Comunión con el Padre, pero también comunión con el Hijo. Es más, comunión con el Padre por medio del Hijo. Así que podemos establecer este orden. Nosotros, cada uno de los cristianos, tenemos comunión con Cristo y por medio de Él la tenemos con el Padre. Es pues comunión con el Hijo y por medio del Hijo. Volvamos a esta porción que nos sirve de base
En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. El Verbo, que antes de su encarnación era el Hijo, era el Señor de la gloria, llegó a ser el Cristo, pero no lo era antes. Antes era el Verbo, la expresión de Dios. Pues el Verbo se hizo carne. Y los apóstoles le oyeron. Aquellas enseñanzas que fluían de los labios del Dios hombre. Los apóstoles le vieron, le oyeron y le contemplaron. Que veréis que en esta versión, Valera revisada, han puesto las cosas mejor. No es solo que le vieron, sino que le contemplaron. Hay una gran diferencia. Cuando nos quedamos ante un monumento o algo que nos gusta, pues fijamos la mirada y miramos y volvemos a mirar y contemplamos extasiados. Por largos años los apóstoles habían hecho esto. No solo le habían visto de paso, sino que habían fijado en él su vista y le habían contemplado. Y luego le habían palpado en el sentido de que habían comprobado que realmente era lo que él pretendía ser, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era la vida manifestada en carne, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. De ello damos testimonio y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este texto, juntamente con otro que hallamos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, verso 9, donde leemos que fiel es Dios, por quien hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Ya es no solo comunión con el Padre, sino comunión con el Hijo. Hemos sido llamados a la participación de su Hijo Jesucristo. Realmente somos privilegiados, porque Cristo es nuestro, es nuestra porción, y con el salmista bien podríamos exclamar, hermosa es la herencia que nos ha tocado. Dios nos ha dado a Cristo para todos los cristianos. Es tuyo y es mío. Es de todos los creyentes. Gozamos de él en comunión. Es nuestro Cristo. Dios nos ha llamado a participar de su Hijo Jesucristo. Somos, pues, participantes de su persona y de sus glorias, que no son pocas, participantes de las glorias de Cristo. Cristo, sumo sacerdote, todos lo sabemos, pero nosotros, sacerdotes con él. Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, pero nosotros reinaremos con él. Cristo, heredero universal, pero nosotros herederos con Cristo. Así que participamos de sus glorias. Ya lo hemos leído en Juan 17, 22. Padre, la gloria que me diste
yo les he dado. Les hago participantes de la gloria divina. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y verso 11, leemos: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea que Cristo vive a la diestra del Padre para nunca más volver a morir. Si ahora nosotros estamos identificados con Él en su muerte, también viviremos con Él. Somos participantes de sus glorias. Ahora, esta comunión viva fue ilustrada por Cristo mediante aquella alegoría que hallamos en el Evangelio según Juan, capítulo 15. Los sarmientos unidos a la vid. Es una porción bien conocida, pero no estará por demás que volvamos a leerla. Juan capítulo 15, versos 1 al 8. Dice Cristo: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esto es comunión. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, la vid completa está compuesta de Cristo y los cristianos, el tronco y los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La ilustración es clara, y para esto sirven las ilustraciones, para aclarar, para arrojar luz, sobre todo para los que conocen algo de lo que es una cepa, una vid, una parra, etc., de cómo están unidos los sarmientos a la vid. Pues separados no sirven para nada, se secan. Unidos producen fruto y constituyen una unidad vital. Pues nosotros estamos adheridos a Cristo de tal manera que llegamos a tener comunión con el Hijo de un modo vital, así como lo dijo el Señor en su alegoría. Pero, queridos hermanos, hemos de tener muy presente que si somos participantes de Cristo en sus glorias, también lo hemos de ser de sus padecimientos y de su vituperio. Y muchas veces queremos eludir este aspecto de la cuestión. Pero es obvio que si queremos vivir fielmente, habrá padecimientos, tribulaciones y vituperios por Cristo en algún grado, en alguna medida. Solo viviendo en el mundo
esquivamos esto. Pero ya hablaremos más adelante de este asunto. Participantes de sus padecimientos. Veamos lo que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 17. Si somos hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Juntamente con Él, en lo uno y en lo otro. Esto es un estímulo. Si ahora sufrimos, de alguna manera, por nuestra fidelidad a Cristo, nos queda la hermosa esperanza de saber que también juntamente con Cristo seremos glorificados. No podemos ser, pues, tan egoístas que queramos participar de sus glorias y no queramos saber nada del sufrimiento propio de un cristiano en un mundo que le es adverso. Filipenses capítulo 3, verso 10. Filipenses 3, 10. Dice que Pablo anhelaba ardientemente conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección y la participación, es decir, la comunión con sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto decía Pablo, quien, lógicamente, anhelaba la gloria, pero sabía que en este mundo lo que hemos de buscar es estar identificados con Cristo, tener comunión con sus padecimientos, a fin de ser semejantes a Cristo en su muerte, porque a la gloria solo se llega pasando por un camino, el camino de la cruz. Primero de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Ahora es Pedro quien nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño que el cristiano sea probado en este mundo. Lo extraño es que no seamos probados, sino gozaos por cuanto sois participantes de, o tenéis comunión con, los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Somos lo que somos con Él en todas las etapas del camino, en el padecimiento y en la gloria. Si vivimos en un mundo de maldad y nosotros pertenecemos a Cristo, que es la bondad personificada, lógicamente tiene que haber algún choque, alguna dificultad por Cristo. Pero dice, en lugar de pensar que esto es cosa extraña y decir, hombre, yo soy de Cristo, vaya ganancia que tengo, vaya dificultades con que me encuentro. Dice, no consideréis que sea cosa extraña, antes gozaos por cuanto sois participantes, tenéis comunión, demuestra que sois de Cristo y participáis de los padecimientos suyos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo y por medio del Hijo. Pero esto nos lleva de la mano a considerar brevemente algo acerca de esta ordenanza tan hermosa como es la Cena del Señor. Y para ello leeremos
Perdón, antes de esto tengo que decir otra cosa, porque me saltaba un aspecto muy precioso. Hemos de considerar el precio de la comunión con Dios por medio del Hijo. Antes de considerar el símbolo, vamos a ver la realidad, el precio de la comunión con Dios por medio del Hijo. En 1 de Juan ya hemos leído algo, pero continuaremos en el capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2, versos 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Para que pudiéramos tener comunión con el Padre y con el Hijo, fue necesario que este último pagase el precio. No era fácil. El obstáculo era el pecado. Y nosotros no podíamos eliminar esta dificultad. Pero Cristo vino a ser la propiciación. Es decir, aquel quien con su muerte hace posible que Dios con justicia perdone nuestros pecados y establezca con nosotros comunión a pesar de ser pecadores. Esto no es fácil. Hubo que pagar un precio, y este fue la sangre preciosa de Cristo derramada sobre el altar de la cruz, de una vez y para siempre. Y es la propiciación por nuestros pecados. Y es nuestro abogado, aquel que se pone a nuestro lado para presentarse delante de Dios a nuestro favor. En Hebreos capítulo 2 vemos que tuvo que participar de la naturaleza humana para que nosotros pudiésemos llegar a participar de la divina. Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte, no es pues un alarde de sabiduría, de poder creador, etcétera, etcétera, que Dios manifestó a través de Cristo, sino que tuvo que decir, pues no tengo más remedio que enviar a mi Hijo amado a la muerte, para que vosotros lleguéis a participar de la bendición divina, por medio de la muerte. Pero como Hijo de Dios no podía morir, porque Dios es inmortal, Dios no puede morir. Pero Dios hace que participe de carne y sangre, me apropiaste cuerpo, y entonces ya puede morir. Y toda esta paradoja inexplicable, pues llega a ser algo que solo Dios entiende y que nosotros disfrutamos. Dios no puede morir, pero quien muere en la cruz es Dios. Pero tomó carne y sangre. Vino a tomar nuestra naturaleza humana. Y así, por medio de muerte, destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. En otro lugar leemos que Cristo conquistó su iglesia, la redimió al precio de su sangre. Sí,
Cristo compró a su iglesia al precio de su sangre. Este es el precio que Dios tuvo que pagar para poder establecer comunión con los pecadores, que por serlo, con sus pecados, habían establecido una barrera y hacía separación entre Dios y el pecador. Y ahora sí que esto, repito, como antes ya había dicho, nos lleva de la mano a considerar esta ordenanza del Señor que se llama la cena del Señor, la mesa del Señor, etc. Y para ello leeremos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, primera a los Corintios, capítulo 10, versos 15 al 17. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Yo soy el pan de la vida. No solo tiene vida, sino que puede impartirla. Y así nos dio la vida. Y todos tenemos comunión, participamos, comemos de un mismo pan, que en su realidad es Cristo. Un solo Cristo para todos los cristianos, de España, de Europa, de América, del mundo, de los cristianos presentes, de los habidos y por haber. Un solo Cristo para todos los cristianos. Cuando en cada iglesia local tenemos delante un solo pan, simbolizamos una realidad preciosa. Que Cristo, para hacer posible la comunión de Dios y el hombre, tuvo que derramar su sangre y para ello vino a tomar cuerpo. No solo para esto, porque el cuerpo lo tiene para siempre jamás, pero para poder morir vino a tomar cuerpo y así pudo derramar su sangre, que equivale a su vida. Y entonces dice el apóstol Pablo, contrastando esta comunión con otras comuniones, la de los paganos, la de los judíos, etc., como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, cuando tomamos la copa de vino y bebemos, esta copa de bendición no es la comunión de la sangre de Jesucristo. Bueno, el vino es vino, continúa siéndolo antes de la oración y después. Pero la realidad ya la hemos visto en 1 Corintios capítulo 1 y verso 9, que Dios nos llamó a la comunión de su Hijo Jesucristo. Esta es la realidad. Pero luego viene el símbolo. Y que quede bien claro para todas y para todos, de una vez para siempre, que mediante este acto simbólico de beber de aquel vino y comer del pan, representamos nuestra íntima comunión con la persona y muerte de Cristo. De ahí que la ordenanza, sin un corazón nuevo, no sirve para nada. Pero cuando tenemos lo uno y lo otro, lógicamente es un gozo. Por esto es permanente mientras iglesias existan en el mundo. Otras cosas pueden cambiar, Dios las puede usar en un momento determinado, pero no tiene justificación bíblica. Pero la iglesia local con su mesa del Señor,
Esto es para siempre mientras haya iglesias, porque somos de Cristo, tomamos de la copa que hay vino y representamos nuestra íntima comunión con aquella vida, con aquella sangre que se entregó, cuya realidad ya vivimos desde nuestra conversión. ¿No es la comunión de la sangre de Jesucristo? ¿El pan que partimos y comemos no es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿No denota simbólicamente que nosotros tenemos comunión amplia, profunda, con todo lo que significa aquella muerte sufrida por Cristo de una vez y para siempre? ¿No significa esto? Es muy sagrado, pues. Es un acto muy solemne, porque, aunque parezca una paradoja, nos alegramos de la muerte de alguien. Y esto no es corriente, ¿verdad? Nos alegramos de la muerte de Cristo, no porque murió, sino porque gracias a aquella muerte nosotros tenemos vida. Porque Cristo con su muerte al mundo vida da. Y no celebramos a un Cristo muerto, sino a un Cristo que murió, pero que también resucitó y que ahora está a la diestra de Dios esperando que se cumpla todo lo que resta. ¿No denota simbólicamente todo esto que tenemos una participación en todo lo que significa la sangre de Cristo, su vida derramada, su sacrificio hasta la muerte? Es un acto simbólico, sí, pero simboliza una realidad tremenda, que es el precio de nuestra comunión con el Padre y con el Hijo. Comunión con Dios establecida. Comunión con el Padre, comunión con el Hijo. Todo esto es muy hermoso, pero vayamos a la realidad. Pisemos terreno firme. Pongámonos la mano en el corazón y ahora pensemos qué sucede en la experiencia de cada una y cada uno de nosotros. Y pasamos al tercer punto de nuestro estudio con este epígrafe: comunión con Dios interrumpida. Interrumpida. ¿Qué significa interrumpir? Todos lo sabéis, pero lo vamos a repetir. Significa estorbar la continuación de una cosa, desconectar, interceptar, etc. Ahora mismo en esta capilla hay muchas cosas que se podrían desconectar. La luz y otras cosas como esos aparatos que hay por aquí. Estorbar la continuación de una cosa. Desgraciadamente, no siempre vivimos esta comunión íntima a que somos llamados. Lo que interrumpe la comunión con Dios es nuestro pecado. Y ya no hablo de los del mundo, sino de genuinos creyentes. Es la infidelidad, es la mundanalidad, es el pecado no confesado. Juan, con su franqueza, con su firmeza y claridad, nos dice, como hemos leído, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Así que aquí no hay término medio. Luz y tinieblas son conceptos antagónicos que no se pueden mezclar. Por consiguiente, si decimos, tan fácil es decir, para los que tenemos boca, si decimos que tenemos comunión con Él,
y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuidado, hermana, cuidado, hermano. Si decimos que tenemos comunión con Dios, con nuestro testimonio, con nuestro celo, que decir es fácil, y andamos en tinieblas, mentimos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, un creyente perfecto, sin defectos, sin pecados, un creyente tal no existe en este mundo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Queridos hermanos, ¿cuántas veces, siendo creyentes, hemos cometido pecado? Pues sepas que tan pronto como se comete un pecado, se interrumpe, como los interruptores de la luz, se interrumpe la comunión. Y el que encubre sus pecados no prosperará. Hace falta la comunión, hace falta el contacto, como en la radio, la televisión, el ascensor. Por ejemplo, nosotros entramos en un ascensor, cerramos las puertas y ya estamos dentro. ¡Qué bien! Pero allí nos quedamos. Hace falta algo, ¿no? ¿Qué hace falta? Pulsar el botón. Y entonces ascendemos. Pero si no, no. ¿Por qué? Porque mediante este sencillo acto de pulsar el botón se establece contacto. Y entonces todo funciona bien. Pero si no hay contacto, el ascensor no funciona, la radio tampoco, la televisión tampoco, etcétera, etcétera. Quisiera explicar algo que me dijo a mí un querido amigo y hermano de Madrid, que le ocurrió a él una vez. Este hermano tiene coche y una mañana salió de su casa, como otras mañanas, se metió en el coche, empezó con la llave y el pedal para ponerlo en marcha y el coche no arrancaba. El vehículo no quería andar. Probar y más probar y no funcionaba. Pasó por allí otro hermano conocido y le dijo: mira, te ayudaré, yo empujaré y a ver si entre los dos lo ponemos en marcha. Pero ¿qué va? Ni de la una forma ni la otra. El vehículo no quería andar. Y después de probar y mirar y remirar, el hermano le dijo al autor o al propietario del coche: ¿no será que le falta gasolina? Yo creo que no, pero vamos a comprobarlo. Miraron al depósito y efectivamente en el depósito no había gasolina, se había agotado. Y por falta de gasolina no podía establecerse contacto y el vehículo no funcionaba. El cacharro no quería andar porque no podía establecerse contacto. Esto equivale, a mi entender, a nuestra infidelidad. Un creyente infiel, mientras lo es, no vive en comunión con Dios. Le falta la gasolina para establecer contacto. Comunión con Dios interrumpida. Esto sería muy triste si no hubiera otro remedio. Y algunos pensarán: bueno, ¿y qué sucede? Se pierde el creyente, el que es salvo puede perderse. No se trata de esto. Un creyente regenerado
por la sangre de Jesucristo, aplicada por el Espíritu Santo, jamás se perderá. Pero no olvidéis que un creyente es un hijo de Dios. Y un hijo puede ser un hijo que tenga muy buena comunión con su padre, o puede ser un hijo, igualmente hijo, que no mantenga muy buenas relaciones con su padre. Por consiguiente, hay tal cosa como comunión con Dios interrumpida. Pero lo que a nosotros